En este diálogo que vamos llevando, de nuevo con el profesor Jorge Camp Ríos, profesor de Historia de la Universidad Santa María la Antigua, la USMA, habíamos quedado conversando de los dominicos con esa función que les encarga la Santa Sede de ser guardianes de la fe, que como muy bien señalabas, Jorge, viene siendo esa tarea que era propia en principio de los obispos, ¿no? Y ser los predicadores por sí mismos como responsables de la comunidad cristiana. Sin embargo, por su formación, por su preparación y al mismo tiempo por el estilo de vida evangélica que se proponen, el Papa les confiere esta responsabilidad, ser guardianes de la fe, es decir, entrar en diálogo con esas chispas que iban surgiendo, esas dudas que en realidad son caminos nuevos que se abren en la búsqueda. Bien, en esa habíamos señalado, habíamos indicado que esta realidad de la Inquisición con el tiempo cambia. ¿Nos puedes volver a centrar en lo que estábamos hablando? Si bien es cierto, la Inquisición, como estuvimos conversando, tiene un plan didáctico original. Más que empujar, es atraer a las personas nuevamente al campo de la fe, a la fe verdadera en ese momento, la fe católica, cristiana católica para ser más exacto. Si bien es cierto, la Inquisición no nace con la intención de tortura, no nace con la intención de que una persona tenga que flagelarse o tenga que ser lastimada por otro, como los flagelantes lo hacían en algunas procesiones en estos lugares. Los intereses de los señores feudales y después de los príncipes van deformando la acción de la Inquisición, porque la Inquisición realmente no es la que castiga, no es la que mata, no es la que quita vida. La Inquisición, llevada por franciscanos y específicamente por dominicos, no tiene esa potestad en ese momento, ni después tiene la potestad de mandar a matar a nadie. Eso era la parte que entraba en el campo del laicismo de la época. Los tribunales comunes no eran tribunales del clero. Sin embargo, llega un momento en que sí que todo el dominio, por decirlo así, de los poderes seculares sobre el tema de la Inquisición hacen que la Inquisición se convierta en un instrumento de temor, de miedo e incluso de persecución. Lo que pasa es que el temor y el miedo en manos de personas equivocadas puede dar mucho poder, como tú estás diciendo. Yo no dudo que un par de sacerdotes o de dominicos o de frailes franciscanos o de los que sea que estuvieron al cargo de esta Santa Inquisición, como se llama el Santo Oficio, yo no creo de verdad que era la acción de todos. Hubo uno que otro que se les fue la mano. No estoy justificando a ninguna parte del clero, ni mucho menos, al contrario, siempre es la parte que los opuestos a la fe católica siempre han empleado como para asustar al católico. Es que usted tiene una historia un poquito oscura. No se trata de nada oscuro, estamos hablando de que la parte secular metió la mano. Y cuando tú estás hablando de un príncipe que se está viendo poderoso y se perfila como fuerte en todo su territorio, pues tienes que doblar la cerviz en algunos casos. Y si bien es cierto, algunos sacerdotes por cuestiones políticas o por cuestiones económicas se prestaron para el abuso de la Inquisición, no como nació, sino como se reinterpretó por parte de los príncipes y de alguna parte del clero, no quiere decir que fue la norma. Sí, sin embargo, por ejemplo, y creo que es importante y es bueno, además, es sano, considero, el reconocer, pues el dar la cara a la propia realidad histórica. En la orden hay algunas figuras que sí que realmente se excedieron, y tanto que han marcado fuertemente la historia. Estoy hablando de un Torquemada, de un Guy de Saint Bernard,
etcétera, ¿no? Y que en un momento dado sí que el nivel de, por una parte, todo inquisidor, fuera inquisidor general o fuera inquisidor provincial o regional, era una autoridad incluso dentro de la orden, ¿no? Era un poder, de la orden era un poder. Poder. Entonces, sí que los hay que en un momento dado han marcado muy fuertemente esto, ¿no? Y creo que es importante el aceptar y el asumir que eso es parte también de nuestra historia. Quizá no es la que más, la que realmente marca, tal como tú mismo señalabas hace un rato, pero sí que ha dado pie a ciertas leyendas. Por ejemplo, la de que Santo Domingo fue el primer inquisidor, ¿no? Bueno, Domingo muere en 1221 y realmente la Inquisición se funda en 1231. Entonces, estamos hablando, cometiendo, digamos, un anacronismo, ¿no? Definitivamente se trata ya pues de sobreponer. Es que inclusive las reglas de la Inquisición no las crean los dominicos. No las crean. Entonces, sobre los dominicos ha caído mucha lluvia, no es la mejor, ¿no? Hombre, cuando se crean las 37 reglas por parte de los obispos narbonenses y los procesos sumariales inclusive, tampoco son de los dominicos. Pero una vez que la norma está establecida y el derecho canónico se va consolidando cada vez más y se va precisando, entonces la interpretación de la norma es lo que hace que Torquemada se vea un poquito extraño, un poquito feo. Porque cuando ya no había hereje que combatir, se empezó con los conversos, con los famosos marranos, que no tienen que ver nada con puercos. No, en absoluto. No, es una voz, realmente es una voz judeo-arameo. Sí, viene del marán, sí, hombre violado, que sería la norma, ¿no? O sea, hombre forzado, hombre violado. Pero inclusive hay una voz turca para este tipo de expresión, que también significa persona convertida, pero siempre viniendo del concepto arameo. Empieza la estigmatización de la otra gente, porque ya prácticamente el clero ha logrado frenar a los herejes, pero hay nuevos herejes. Esos son los que son los conversos. Hay nuevos herejes, que es el Islam, los sumisos a Alá, que están todavía en Europa y están todavía en una de las tierras más cristianas que ha dado Europa, que es España, fuera de Italia. Sí, ¿no? Y además ya en esa época están prácticamente siendo despojados de lo que siglos antes habían invadido, ¿no? Ya es en 1492 prácticamente cuando cae Granada, que es el último bastión de los árabes en España, ¿no? En los reinos de Castilla y Aragón, más exactamente, ¿no? Porque la España se forja a través, es interesante, eso en estos momentos en que cuando uno lee cosas sobre España está viendo esa especie de tendencia a disgregación, no deja de ser muy interesante recordar cómo se va produciendo la agregación, hasta llegar a ser en un momento dado con Fernando e Isabel una especie de Estados Unidos españoles, valga la paráfrasis, ¿no? No, lo que pasa es que el hecho de que Isabel y Fernando hayan logrado consolidar una gran cantidad de individualidades, una gran cantidad de pequeños feudos españoles, de pequeños principados españoles, y darle un concepto de nosotros, no un concepto de estamos entre nosotros, sino nosotros, únicamente nosotros. Es lo que ha permitido que nosotros seamos en América un reflejo de ese momento histórico. Nosotros no le hemos hecho mucho, ¿cómo te explico?
mucho honor al hecho hispano en América. Nosotros estamos muy influidos por el concepto de latino. Una de las grandes maravillas que ha logrado España en América, en mi opinión, son tres cosas fundamentales. Lograr una epidermis nueva para el mundo, que es el mestizaje. Y eso está pasando en el siglo XV, ¿no? Todo esto es un efecto de todo lo que hemos conversado en el capítulo anterior que tú y yo estuvimos en verdad conversar hace pocos días, ¿no? El hecho de tener un idioma, no un lenguaje, un idioma normado como el castellano. Y lo más importante, no importa qué, en este continente la moral viene de España. Y la moral está fundamentada en la fe católica. Eso es lo que nos da una gran identidad a nosotros en esos primeros siglos de unión a España. Estamos tan españolizados que no nos damos cuenta. Pero la negación y el rechazo hacia España se debe a una parte que posteriormente se puede hablar. Estamos hablando del siglo XIX, pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces mira hasta dónde llega el efecto del siglo XIII, XIV y XV europeo y de los dominicos en América, que los que hacen camino en América son los dominicos. Ciertamente, en la española no son ellos los primeros que llegan, No. Llegan antes los franciscanos, pero sí que son los primeros que abren una escuela en donde se da el trivium y el quadrivium, es decir, lo que hoy diríamos una universidad, que por ello Santo Domingo hoy en día, la República Dominicana, reclama para sí el ser la primera universidad de Latinoamérica. No es mentira. Pero mira tú que a pesar de que la Inquisición tuvo unos matices muy fuertes en Europa, esos matices en América no se perciben mucho. Porque la relación del español y la relación del clero en América es de otra magnitud. La magnitud se concentra básicamente en educar, en enseñar. No estoy hablando de los conquistadores tienen otro fin, pero gracias a Dios que no se permitió la llegada de abogados a América, pero sí se permitió la llegada del clero a América. Y gracias a este clero se pudo definir si éramos objeto o no de evangelización. Ahí estaríamos hablando de las famosas oleadas de Roberto de la Guardia. Así es. O los maremotos, los que maremotos. le decía yo. No, de verdad que la presencia del clero en América hizo un gran cambio a nivel mundial. Y lo hace un dominico, Fray Bartolomé de las Casas. Sí, cómo no. Pero no inicia con él, inicia en realidad con los frailes de la Española, que frente al poquísimo tiempo, ellos han llegado en 1510, Sí. y ya al poco tiempo es cuando se dan cuenta de lo terrible que es la situación en que están los conquistadores sometiendo a los indígenas, y es el famoso sermón de Fray Antón de Montesinos, ¿no? Montesinos, claro que sí. Y bueno, pero sí, en realidad es un llamado a la realidad humana. Y Francisco de Victoria, ¿dónde me lo dejas? Es que allí es donde se conjuga ¿Dónde me todo lo esto. dejas? ¿Dónde me dejas a Francisco de Victoria? O sea, en realidad, fíjate, los frailes de la Española detectan esto, ¿no? Hacen su declaración pública en aquel sermón de Adviento. Así es. Entonces, un cura encomendero, don Bartolomé de las Casas, escucha ese sermón. De hecho, lo que nos ha llegado del sermón de Montesinos nos llega a través de él. Y eso le serrucha el piso, diríamos hoy. Y entonces él cambia tan profundamente que se deshace de la encomienda y pide ingresar a la orden. Toma fuertemente la defensa de la dignidad humana del indígena, y todo esto lo llevan a la escuela de Salamanca, que está en el siglo XV en plena floración. Mira, la escuela de Salamanca hace una gran diferencia no solo para España, sino para el mundo, ¿no? Porque la difusión del humanismo
¿no? Estamos en una época donde el Renacimiento, donde los viajes de descubrimiento o los descubrimientos científicos, lo que tú quieras llamarle, entran en no en una colisión, entran en una franca armonía con lo que es el humanismo, y el papel importante en este sistema lo juega la Escuela de Salamanca. ¿Cómo no? Incluso, tú has mencionado, Francisco de Vitoria es el que prácticamente lanza todo lo que hoy, con el tiempo, se llaman los derechos humanos. Pero es que el hombre es el centro, comprende. La Escuela de Salamanca pone al hombre en el centro. Empieza a mirar los problemas sociales, que la gente piensa que ahora que están de moda, ¿no? Que los problemas sociales son contemporáneos. No, los problemas sociales ya fueron puestos en la balanza a varios momentos, con la creación de los dominicos, con la formación de la Escuela de Salamanca, con el hecho de que el indio no debe ser explotado. Hay una secuencia, no es una cosa que está dislocada, es una cosa que lleva coherencia. Y eso es un trabajo dominicano, 100%. Sí, básicamente... No estoy desacreditando a los franciscanos, porque si hay alguien que ha caminado de la mano de los franciscanos han sido los dominicanos. No, y además, realmente, entre dominicos y franciscanos ha habido siempre una fraternidad. Es curioso que incluso en nuestra nomenclatura, nosotros cuando hablamos de Francisco, hablamos también de nuestro Padre San Francisco. Y los franciscanos, cuando hablan de domingo, hablan de nuestro Padre Santo Domingo. Es por la procedencia, o sea, nace... Hay también la leyenda, según algunos confirmada, de que sí se encuentran Domingo y Francisco y comparten sus sueños. Algunos afirman que incluso en el famoso capítulo de las esteras de los franciscanos, Domingo está allí, pasa en ese momento a saludar a Francisco y se encuentran. Se non è vero, è ben trovato, dicen los italianos. Es decir, un fundamento tiene eso, como está pues la leyenda del sueño de Inocencio, ¿no? De los dos pilares sosteniendo la iglesia. Y ciertamente de ningún modo hay que demeritar a la orden franciscana. La orden franciscana cumple una función enorme en el campo que le es más propio, pero que no abandona de ningún modo el campo de la teología y del estudio, de la búsqueda de la verdad. De hecho, pues, al mismo tiempo que en la orden dominicana podemos estar hablando de Alberto Magno, de Tomás de Aquino, de Sotomayor, de Francisco de Vitoria. También entre ellos estamos hablando de Buenaventura, de Duns Scoto, etcétera, ¿no? Es decir, hay esa búsqueda que es lo que, volviendo al tema, da la garantía a la Santa Sede para encargar esa búsqueda y esa guardia de la verdad a los franciscanos y a los dominicos. Después de todo, en el siglo XV se da como un reflorecimiento, porque hay un momento en donde se da un poco, las escuelas caen en ser repetitivas, en vez de ser creativas en esa búsqueda de campos nuevos. Y es quizás toda la problemática que llega desde las nuevas tierras descubiertas la que los lleva a, como tú has señalado, a buscar en el hombre, poniendo el ser humano en el centro, buscar en él el centro de toda la investigación. Lo que pasa es que el continente americano hace replantear muchas cosas, y es el clero, y básicamente los dominicos, aunque tú estés cortando por otro lado, los dominicos son los que replantean la procedencia del hombre. Y estos señores de aquí, ¿quiénes son? Son los dominicos los que dan la primera justificación del hombre americano. Ni siquiera Descartes ni nada de estos científicos posteriores. Esto lo hace
Inclusive Fray Bartolomé Las Casas dice que el origen del hombre es un origen que está justificado en la Biblia. Y te dice que para poder explicarte esa variedad idiomática que no entienden acá en América, que no comprenden de los que hablan acá en América, eso se debe a la gente que se dispersó a la caída de las Torres de Babel. ¿Y cómo llegaron? Se busca nuevamente la explicación, gracias a los dominicos en los textos bíblicos. Cuando se estuvo construyendo el templo de Salomón, hubo embarcaciones que salieron hacia Ofir y se perdieron y vinieron a parar acá a América. No había otra manera de ¿Está pensar al hombre. confirmado eso en la historiografía hebrea? No, no está 100% confirmado. Pero sí, ya había oído yo, en alguna parte había oído ya algo de eso, ¿no? Sí, de las tribus perdidas, ¿no? Se asume que estaban por acá, se asumen que vinieron a parar a América. Se puede decir muchas cosas, pero la verdad, no hay un hilo que pueda decir que eso es así, no se puede. Y ellos no hacen insistencia, el judaísmo no se hace mucha insistencia en eso. Una tribu se perdió, pues se perdió. O sea, en algún momento aparecerá por ahí el vestigio de ella o lo que sea. Igual que pasaron con los falachas allá en Etiopía, donde aparecieron, dijeron que eran judíos, se comprueba que son judíos y tienen la famosa ley del retorno y pueden estar nuevamente en Jerusalén y Israel en términos generales. Enredan un poquito el paisaje étnico en Israel, porque de repente vemos israelí que es negro. Bueno, israelí es una condición nacional, no una condición cutánea, ¿no? Hay algo que, volviendo un poquito a lo que hablábamos de los franciscanos, es interesante. Ellos son, en México, los que de un modo muy especial hacen la fusión de ese mestizaje, porque cuando presentan y hablan de la aparición de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe aparece con un rostro mestizo y además con todos los signos de mujer indígena, tanto en el vestido como en la cinta de mujer embarazada, etcétera, ¿no? Y es interesante eso como elemento también de predicación y de hacer llegar pues esa realidad de Dios que se llega al ser humano en su misma realidad y no cambiándola. Docencia. La única manera de que un pueblo pueda aprender cómo es la divinidad del que llega es si esa divinidad se parece a él. Eso explica el Cristo negro. A mí me da risa la gente de la atalaya porque dice que ellos tienen el hermano blanco del negro que está en Portobelo, ¿no? A veces me llama la atención que es como dividir a Jesús en pedazos. Pero no, es la única manera de hacerle ver a la gente mestiza, a la gente que no forma parte de tu color, de que el Dios que ellos le están compartiendo ahora es un Dios que es igual que él. El hecho de que la imagen esté pintada de un color o no tiene nada que ver. El hecho es que tú estás hecho imagen y semejanza de tu Padre, de tu Dios. Y es la única forma didáctica. No hay internet, no hay película, no hay video. Hay que hacerlo de alguna manera. Y los que aprendieron a hacer esto en los famosos pueblos de indios, es el clero. Y específicamente franciscanos y dominicos, en el caso de Panamá en particular. Sí, ahí Oscar Valderrama hizo un estudio también muy bonito sobre Fray Adrián de Santo Tomás y los pueblos de indios. Fue su tesis, que se la dirigió Roberto, nuestro querido amigo y compañero. Siempre recordado. O sea, es interesante ver que las cosas no suceden así de repente, que en realidad la cadena de la vida viene y tiene unos antecedentes que son los que llevan a los momentos actuales. Y yo creo que lo que la Orden de Predicadores ha sabido hacer, y es muy interesante, es no dividirse, sino que en distintos momentos, cuando ha habido momentos de relajación y momentos de volver a encontrar su propia esencia, ha sido buscar las propias fuentes y una renovación desde adentro. De hecho, así como en algunas órdenes encontramos que hay pues
se han dividido, permíteme decirlo así, se han dividido en órdenes diferentes, aunque tengan un mismo sentido. Por ejemplo, pues hablo de los franciscanos, hermanos menores, hermanos franciscanos conventuales, capuchinos, terciarios, etcétera, ¿no? Los mismos agustinos, están los agustinos, la orden de San Agustín, los agustinos recoletos. Bueno, entre los dominicos ha habido siempre esa línea que ha ido renovándose a sí misma y en las diferencias buscar encontrar el consenso. Pero usted ha sido más constante en su identidad, o sea, usted no se ha disgregado en su identidad. Usted ha tenido momentos diferentes en su crecimiento, pero la estructura se ha mantenido. Pero ¿sabes quizás dónde está la fuente de eso? Quizás la fuente está en algo que nosotros tenemos desde el mismo siglo XIII, y es que nuestras constituciones no son algo férreo, sino que se pueden ir cambiando, pero siempre, y eso es bien interesante, en periodos. Es decir, vamos a suponer que hoy se intenta ver que tal número de la Constitución ya no es válido. Se señala, ojo, parece que no es válido. En el siguiente capítulo general, que pasan 3 años, que ya no se reúne la misma gente, sino que si este capítulo ha sido de priores provinciales, el siguiente será de gente de la base, lo que llamamos definidores, y no asisten los provinciales. Si este segundo capítulo lo confirma, se señala y se subraya, ojo, que aquello ha sido confirmado. Y tiene que esperar 3 años más, y entonces hay un capítulo que es de provinciales y definidores, es decir, de los superiores y gente de la base. Y si ese tercer capítulo lo confirma, eso se convierte ya en Constitución, en número de la Constitución. Eso tanto para quitar algo como para poner algo. Esto lógicamente da una vitalidad que nos permite constantemente ir transformando, no a lo loco, sino con un periodo que requiere todo un proceso y además una verificación de ese proceso. Yo creo que eso es lo que nos da pues mucha vitalidad y que hoy en día nos permite incluso una apertura a los nuevos campos, a los nuevos caminos. Hace ya como unos 40 años que en nuestros capítulos generales están hablando de que hay que abrirse a lo que en aquel entonces llamábamos fronteras. Interesante porque hoy Francisco, el Papa, habla de lo mismo, pero en vez de fronteras les llama salir a los márgenes, a lo marginal. Es decir, buscar realmente dónde es importante esa búsqueda de la verdad para realizarla. En definitiva, Jorge, seguimos en aquello de que veritas liberavit vos. Lo que nos hará libres es el conocimiento de la verdad. Ya ese conocimiento hemos de ir en búsqueda. Gracias por estos diálogos tan ricos que hemos tenido y que no me despido, que volveremos a tener.